Hola amigos. Da auténtico asco escuchar a Falsimedia. Se hace tan insoportable, que uno tiene la sensación de que es imposible hacer compatible la vida intelectual que todos necesitamos, con esta gentuza. No me duelen prendas en decir, que todo lo malo que ocurre en la convivencia humana por culpa del capitalismo salvaje, es culpa directa de Falsimedia. Porque ellos son los colaboradores necesarios para perpetrar la canallada contra la clase trabajadora que el capitalismo practica, y auténticos cobardes al servicio de su amo. Y además no se les cae la cara de vergüenza, y ni siquiera se ponen rojos. Un ejemplo corto, es el caso de España. Se ponen a hablar de lo bien que va la temporada turística, y de que el crecimiento español va como un tiro, por encima de la media europea. Y así llevamos años creciendo más que nadie de nuestro entorno, como les suele gustar decir para referirse a Europa. Y a ningún ahorcapanes de estos pseudoperiodistas se le ocurre preguntarse en público que si España crece tanto y somos la hostia, ¿a dónde va a parar esos beneficios? Porque nadie se pregunta cómo es posible crecer más que nadie y estar a la cola de Europa en todo. Absolutamente en todo. Tenemos el salario mínimo en los niveles más bajos. Las prestaciones sociales están a la cola de Europa. Ayer mismo un representante de la sanidad pública española decía que en España hacen falta contratar a más de 300.000 facultativos solo para alcanzar la media europea. ¿Pero no somos los que más crecemos? Explicarle a la gente que esos beneficios estratosféricos de España han servido siempre para que el número de ricos en España crezca también como en ninguna parte del mundo, y que el número de españoles en riesgo de exclusión crezca también más que en ningún país de Europa. Y que entre esos ricos, están los estómagos agradecidos de los comecocos de Falsimedia, que se ríen a mandíbula batiente orgullosos de contribuir a la exaltación del neoliberalismo, y de que el mundo está a las puertas de una catástrofe histórica. Además, por lo que se va conociendo, la catástrofe alimentaria ya la tenemos encima. Son muchas las voces que lo anuncian. Ayer una ministra española del ala más neoliberal del gobierno como Calviño nos decía que nos preparemos para trimestres muy duros. Ojo que no dijo meses muy duros, dijo directamente trimestres. También el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una reunión con los líderes del Consejo de Ministros y Gobernadores, planteó el tema de la crisis alimentaria mundial. Según él, todos los días el mundo entero está asustado por el hambre. El presidente de Bielorrusia cree que se está escalando la situación como con la pandemia. Recordemos que tras el inicio de la pandemia, Alexander Lukashenko se mostró muy escéptico sobre las medidas para limitar la propagación del coronavirus, que fueron tomadas por las autoridades de otros estados. En la situación de la crisis alimentaria, Lukashenko dice que no hay humo sin fuego. Y en su opinión, habrá hambre, y no solo porque no se exportó grano ucraniano, o porque Rusia está bajo sanciones. Por lo tanto, no solo no habrá pan en el mundo. El presidente de Bielorrusia señaló el fracaso de los intentos de las Naciones Unidas para prevenir la crisis inevitable. Según él, 50 países del mundo dependen críticamente de ellos, de esta comida. Alexander Lukashenko cree que el problema radica en el resultado loco de las sanciones. Debido a esto, predice el presidente de Bielorrusia, los precios de los alimentos en general subirán. Porque el aumento de los precios de los cereales conducirá a un aumento instantáneo de otros tipos de alimentos y productos pecuarios. Según él, los precios ya han batido récords históricos. Por ejemplo, el precio del trigo ha subido más del 60% en los últimos 6 meses. Al final resultó que no se puede untar el pan con dólares ni con euros, señaló Lukashenko. Y recordó que el anterior salto de los precios del trigo en 2008 acabó con la primavera árabe. El grano se ha convertido en una gran política, y de hecho, en un arma. Por eso les digo, si la economía funciona, habrá algo para comer y con qué vestir a la gente, eso es garantía de que vamos a sobrevivir. Y si el gobierno no le falla a otros sectores de la economía bajo el disfraz de sanciones, entonces no tenemos miedo de ninguna sanción, enfatizó Lukashenko. En junio, el director general de la Organización Mundial del Comercio negoció con Joe Weala,
advirtió que los países pobres podrían enfrentarse a una situación catastrófica debido al aumento de los precios de los alimentos si no se toman medidas. Los líderes occidentales culpan del problema a Rusia. Así lo afirmó, en particular, el canciller alemán Olaf Scholz. Según él, la responsabilidad de las amenazas que tendremos que enfrentar es inequívocamente de Rusia y su presidente. Las autoridades rusas subrayan que la crisis alimentaria está catalizada por los errores de los gobiernos de varios países occidentales. No sé qué nos hemos pensado conseguir en la Unión Europea con las sanciones a Rusia y a China. Debemos tener la memoria muy corta, porque Rusia ya anunció en marzo de este año que no pedirá a Estados Unidos y sus aliados que levanten las sanciones, y prometió seguir desarrollando su economía con el apoyo de sus amigos. El gobierno ruso ha dejado claro que no ve motivos para pedir a Estados Unidos y Europa el levantamiento de las sanciones, ni cederá ante la presión de Occidente. Y digo yo, si nadie en la Unión Europea nos acordamos ya, de que al comienzo de la operación rusa en Ucrania, Putin dejó claro que uno de los motivos era destruir el viejo orden mundial bajo la influencia de Estados Unidos y del dólar. Memoria corta la nuestra. Ante esta disyuntiva, la pregunta era: ¿qué elegirá Europa? ¿Sanciones contra Rusia o protestas contra Bruselas contra las políticas comunitarias? La operación militar rusa en Ucrania y la subsiguiente campaña de presión de sanciones sobre Moscú condujeron, como era de esperar, no solo a ataques diplomáticos, informativos y económicos contra Rusia, sino también a graves consecuencias para los países que participaron directamente en la organización y complicidad en la campaña antirrusa. Y el boomerang de las sanciones no solo golpeó a terceros países que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Ucrania, sino que también empezó a volver a los lugares desde los que se lanzó. El liderazgo político de la Unión Europea anunció casi de inmediato a la población de los países europeos que las sanciones contra Rusia causarían graves daños económicos y afectarían el nivel de vida de la población de Europa. Todo esto fue servido bajo la salsa de que hay que apretarse el cinturón y aguantar por el bien de luchar por la democracia. Es de destacar que Rusia no impuso sanciones graves contra la economía de la Unión Europea, limitándose solo a la decisión de vender gas a países hostiles, que tendrán que pagar con rublos. Solo Bielorrusia ha dado una respuesta dura para los países bálticos. Minsk ha decidido comenzar a transportar fertilizantes a través de los puertos rusos. Así, los productos de la empresa Belaruskali, que produce 11 millones de toneladas de fertilizantes, el 15% de todo el mercado mundial, ahora se envían a través de los puertos de San Petersburgo y otras ciudades de la Federación Rusa. En particular, según Kommersant, el fabricante de fertilizantes bielorruso firmó un acuerdo con el operador de San Petersburgo LLC Keystone Logistics, para el envío de 2 millones de toneladas de fertilizantes. Las entregas pasan por terminales ubicadas en el gran puerto de San Petersburgo. Las mercancías también se transportan a través del puerto pesquero de Vladivostok. Por lo tanto, los fertilizantes bielorrusos ahora están pasando por alto a los países bálticos. Además, según las fuentes, Bielorrusia transporta fertilizantes a China por ferrocarril a través del territorio ruso. A pesar de las sanciones contra Belaruskali, el mes pasado la empresa vendió 120.000 toneladas de productos por esta vía. Mientras tanto, Astrakhan y Daguestán se convertirían en puntos de tránsito para el suministro de bienes de Bielorrusia a los países asiáticos. Además, los fertilizantes y otros productos se venderán a través del puerto de Ust-Luga, región de Leningrado. Rusia está ayudando a Bielorrusia a formar rutas logísticas para la exportación de productos bielorrusos, la construcción de un punto en Ust-Luga, para el transporte de fertilizantes bielorrusos y otros productos, se encuentra en la etapa activa de solución, lo que supondrá un gran quebranto para las economías de los países bálticos. Estas consecuencias no son nada comparable a lo que nos espera el resto de la Unión Europea, y sobre todo a Alemania, de lo que hablaremos en otro vídeo para que esto no se alargue demasiado. Pero el asunto no pinta bien, ya que estamos escupiendo al cielo sanciones contra Rusia y China.
Y nos van a caer a nosotros a la cara, por aquello de lo del boomerang. Y todo esto sin hablar del aspecto militar, porque esa es otra, la que se nos puede venir encima. De momento, hoy el euro cae a su nivel más bajo en 2 décadas por riesgo de recesión en la eurozona, y en medio de embargos energéticos de la Unión Europea a Rusia por crisis en Ucrania. Tal y como ha informado este miércoles la agencia británica de noticias Reuters, el euro ha caído a su nivel más bajo frente al dólar desde el año 2002. Al cambiarse por $1,026 en el mercado de divisas, mientras se ha elevado la preocupación por la recesión en el continente. En medio de las tensiones energéticas provocadas por la imposición de sanciones de la Unión Europea a Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.